Hola, buenas tardes, hermanitos en Cristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya después de un largo tiempo, pues volvemos aquí con nuestros temas. Ya ven que les habíamos prometido un video de oración. Estamos trabajando en eso. De oración y alabanza, bueno, estamos trabajando en eso. Pero por lo pronto, pues les vamos a dar un nuevo tema del padre Carlos Spam. Está algo complejo, espero que el Espíritu Santo nos ilumine a mi esposito y a mí para poderles transmitir lo que les queremos transmitir. Y pues el tema que vamos a dar hoy se llama ¿Cómo demostramos que Cristo es Dios? Okay. ¿Verdad? Porque sabemos que hay otras sectas no ponen a Cristo como Dios o como hijo de como Dios, los judíos, ¿no? Hablando también de la religión judía, pues no toma a Cristo como Dios, a Jesucristo como Dios no lo toma. Entonces, como nosotros, al momento de que un judío, alguna religión, alguna secta, nos empieza a argumentar o que nos empieza a preguntar cómo nosotros demostramos Cristo es Dios, pues esto es importante, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a crecer en nuestra fe, ayudar a que podamos ser unos mejores católicos, entendamos mejor nuestra religión y por qué amamos tanto a Cristo, a Jesús, y por qué lo consideramos nuestro Dios. Sí, porque sabemos que las sectas creen que solo es un profeta más que hizo milagros, pero no es hijo de Dios, nomás murió y ahí quedó, ¿no? Exacto. O sea, un profeta como Mahoma, Buda, algo así lo creen, lo consideran. Entonces, este tema nos va a ayudar mucho a explicarles a los demás si nos preguntan, a ver, ¿cómo me demuestras que Cristo es Dios? Exacto. Entonces, primero vamos a ver qué hizo Cristo cuando vino. Okay. Decimos que Cristo hizo la religión perfecta, o sea, la perfeccionó, la religión mosaica, que es todo lo del Antiguo Testamento. No vino a cambiar la ley, sino vino a perfeccionarla, ¿no? Sí, él mismo lo dice, o sea, yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Ajá, sí. Darle plenitud, eso vino, o sea, no cambió letra de las leyes de Dios, sí, simplemente vino a perfeccionarla. Entonces también vino a explicar mejor las verdades. Las verdades de la Santísima Trinidad, la gracia, la encarnación, los sacramentos. Sí. Otra cosa es que nos reveló nuevos misterios, ¿no? Cosas importantes que con parábolas. Con parábolas, con todo esto nos ayudó a entender mejor lo que era el reino de Dios. O sea, cuántas veces no explicó nuestro Señor Jesucristo el reino de Dios con parábolas. Exactamente. También estableció los sacramentos, porque Cristo es el único que puede establecer los sacramentos. Nuestro Dios. Entonces vino a establecer el bautismo. Sí, o sea, el bautismo confirmado, o sea, todos los sacramentos. Entonces, podemos ver que solamente alguien que puede realizar todo esto, pues Dios. O sea, podemos ver, o sea, nadie puede establecer un sacramento sin que no sea Dios. Recordemos todas las leyes que le dio Moisés, todos los 10 mandamientos, todo eso fue Dios el que se los dio. ¿Cómo se fue construyendo el templo? También lo dio Dios. Sí, o sea, todo eso, toda la arca de la alianza, todo eso fue mandato de Dios. Entonces, que alguien haya dado los sacramentos, nos den los misterios, nos habla del reino de Dios, entonces, pues ahí está dando indicios de poder creer que esa persona es Dios. Exactamente. Entonces también otra cosa, amorcito, es que abolió las ceremonias y el culto mosaico. O sea, ya ven que antes, para cuando pecaban, hacían sacrificios, ¿no? De corderos, de pichones, de palomas, dependiendo, ¿no? Y lo ofrecían a Dios, y esa era como la reparación de sus pecados cometidos, ¿no? Sí. Entonces, ahora, pues Cristo vino y es el cordero. Y fue un solo sacrificio para siempre, para toda la vida. Sí. Entonces, ahí podemos verlo también, o sea, todas las religiones, o mejor dicho, las religiones como todo lo que se vio de Moisés anteriormente, con Adán y Eva, que pues ellos
ofrecían holocaustos a Dios, pues todo eso era un rito que tenía las religiones, la religión que Dios les había dicho. Entonces por eso ellos hacen esto. Todos estos sacrificios eran pues para darle culto a Dios, como tú lo mencionas. Y Él quitó eso, o sea, sí quitó esa parte, el que ya no se tenían que hacer otros sacrificios como de pichones, lo que mencionabas, corderos, sino que ahora Él es el único sacrificio agradable a Dios. Su sacrificio fue el único ya agradable a Dios y que queda para hasta que Él venga otra vez. Y ya se renueva siempre en la Santa Misa. Exacto, es impresionante y recordar siempre que en la Santa Misa es donde se renueva, donde recordamos, donde vemos otra vez el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para entregarse a Dios. Jesús ahí se entrega todos los días por nosotros en la Santa Misa. Entonces también pues vino a fundar su iglesia. Sí. Hizo la iglesia, ¿no? Sí, o sea, todo lo del Papa que le dijo a Pedro, o sea, todo eso fue gracias, o sea, no lo puede hacer una persona por simplemente pues hacerlo. Pongámoslo así, ¿cuántas sectas han nacido durante la historia? Entonces, y ninguna ha prevalecido más que la que él hizo o fundó, más que una persona que nosotros llamamos Jesús, fue la que fundó. Entonces, todos estos son como indicios de por qué Jesús es Dios, por qué se mantiene lo que Él ha hecho. Exactamente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita te adelantaste un poquito, pero bueno, también hizo obligatoria la práctica de la religión. Sí, o sea, ¿por qué? Porque dice el que me ama sigue mis mandamientos, ¿no? Exacto, sí. O sea, y vino a perfeccionar el dogma y la moral cristiana, o sea, el culto. Sí. ¿El culto qué? De la Santa Misa. A perfeccionar lo que vino, ¿no? Es a darle plenitud, como él mismo lo menciona. Darle plenitud. Darle plenitud. Entonces aquí hay otra pregunta que se va a desglosar. ¿Qué comprende la religión cristiana? O sea, nuestra religión cristiana, ¿qué comprende? Primero, pues las verdades que todos debemos creer, ¿no? El dogma, el credo. Sí. Ahí en el credo viene todo lo que los cristianos católicos creemos. Debemos de creer, de lo que nosotros tenemos que, como tal, creer, o sea, todo lo que nosotros mencionamos ahí es algo que nosotros tenemos que creer, los dogmas que nosotros confiamos que son ciertos. Porque creemos con la inteligencia y con la voluntad lo practicamos. O sea, la moral cristiana, que son los mandamientos. Nuestra moral cristiana son los mandamientos. Entonces, como decíamos anteriormente que hemos platicado, que nosotros, no nomás porque nos los inculcan y como borreguitos, sí, a todos sí, ¿no? Porque lo razonamos. O sea, nos preguntamos cosas. Por la inteligencia creemos. No solo porque nuestros papás nos inculcaron, porque muchos nos atacan de esa forma, ¿no? Sí, muchas veces. Qué fácil, pues tú eres católico. Ajá, naciste en una familia católica y por eso eres católico, ¿no? Exactamente. Pues muchas personas, desafortunadamente es así, muchas personas son católicas porque nacieron en un lugar católico y nomás hacen lo que les enseñaron y ya, hasta ahí quedó. Y no se esfuerzan en entender más sobre nuestra religión, en cuestionarse estas cosas que para un católico a lo mejor dice, no, pues es que sí, pues para qué me lo cuestiono, yo sé que es Dios, Jesús es Dios, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué simplemente, por qué es Dios? O sea, ver todos estos misterios en los cuales Él demuestra que es Dios. Exactamente. Y porque creemos en sus milagros que hizo anteriormente, hace ahora y seguirá haciendo. Exacto. Entonces también por eso creemos en Él, ¿no? O sea, porque sabemos que existe, hemos tenido experiencias, lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo confirmamos en el sacramento de la confirmación. Exacto. Ahí decidimos si queremos ser católicos o no. Ahí nosotros ya podemos... Por convicción. Sí, por convicción, por nuestra inteligencia. Entonces también los medios para dar gloria a Dios, santificarle y darle culto son los sacramentos, los preceptos, la oración y pues el culto de la Santa Misa. Sí, o sea, todo eso, o sea,
cómo le damos la gloria a Dios, pues también comprende la religión. Nuestra religión comprende en cómo le damos gloria a Dios, o sea, durante la misa, durante las diferentes festividades, durante las horas santas, durante todo esto es como nosotros le damos gloria a Dios. Cómo santificarnos, pues obviamente pues empezando con el sacramento de la reconciliación, pero de ahí se abre todo el mundo, todo nuestro mundo de religión, que nos ayuda a entender y a muchas veces a creer. O sea, muchas cosas es tener confianza y creer que sí son, que creer que estamos en lo correcto, o sea, tener esa fe firme que nos regala nuestro Santo Padre, el Espíritu Santo nos lo regala. Exactamente. Entonces, bueno, ese es de qué comprende nuestra religión cristiana. Ahora vamos a ver qué cree un cristiano. O sea, no la religión, sino nosotros los cristianos católicos, ¿qué creemos? En el momento que nos digan, a ver, ¿tú qué crees? Bueno, pues creemos en Dios Padre, que envió a su único Hijo, ¿no? Por misericordia de la humanidad para salvarnos de nuestros pecados, redimirnos de nuestros pecados, abrirnos las puertas del cielo. Y creemos que su Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, que tiene una naturaleza. ¿Cuál? Divino y humano. Entonces tiene dos naturalezas. Y fue concebido por obra del Espíritu Santo en Santa María Virgen. O sea, eso es todo el credo. En total es todo el credo. Y creemos que murió por nosotros, por nuestros pecados. Sí, pues sí. Dejó a su iglesia y puso la cabeza, como decías, de la iglesia, que es el Papa, el primer Papa. Pedrito. San Pedro. San Pedro. Entonces ese fue el primer Papa. Sí. Entonces, como mencionamos, si una vez nos dicen qué es lo que creemos, pues en conclusión pues creemos en el credo. O sea, es lo que nosotros debemos de creer. Más que, pues yo creo que doña Juana que me dijo todo esto, pues yo creo lo que ella me dice, pues porque la veo muy devota, siempre va a misa, siempre la veo rezando el rosario, pues sí, pues, o sea, podemos llegar a creerle, pero en realidad lo que un verdadero cristiano, un verdadero católico cree es lo que nosotros pronunciamos en el credo. Lo que decimos ahí es lo que fervorosamente tiene que estar en nuestros corazones. Es el resumen de todo lo que creemos, ¿no? Sí, es el resumen. Palabras. Bueno, eso es lo que creemos, lo que cree un cristiano. Si ustedes les preguntan, pues de ahí básense en el credo, ¿no? Entonces también, ¿qué vamos a demostrar a los demás? Primero vamos a demostrar a los judíos que es verdadero Mesías y que sí llegó. Con esto que les vamos a decir, le vamos a decir a los judíos que sí es un verdadero Mesías y que sí llegó. Sí. ¿Vamos a decir algo? Sí, porque recordemos que en los judíos, pues no todos, yo creo que la mayoría no considera a Jesús pues alguien importante. Uno que otro a lo mejor lo consideran un profeta, o de vez en cuando a lo mejor uno que otro que ya ha leído, y estoy seguro de eso que ha pasado, que se pone a investigar acerca de Jesús, un judío, y termina siendo convertido, se vuelve como Pablo. Así le pasó a Pablo. San Pablo no era una mala persona, y no era un mal practicante de su religión, era un buen practicante de su religión, era judío, y hubo una conversión. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo era mal y que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Entonces, eso es algo que si le pasó a San Pablo, considero que a más personas les ha de haber pasado, a más judíos les ha pasado eso, y se convierten durante toda la historia que ha pasado, durante todo esto. Sí, o sea, es Dios derramando su gracia, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para la conversión de cada uno de nosotros. Entonces también vamos a demostrar a los racionalistas que ese Mesías es verdadero Dios y que es una iniciativa del cielo, no de la tierra. Sí. Porque muchos dicen, no, es que esto es de invento de la religión y es invento de los seres humanos. Sí, pues Jesucristo. Sí, pues sí, no. Mesías. Aunque hay demasiadas pruebas que dicen que, pues, porque a veces, pues Jesús no existió, pero hay demasiadas pruebas de que sí existió. Existió todo lo que está pasando, sí existe. Muchas cosas que vemos, que leemos en la Biblia, sí han pasado, sí han ocurrido, sí, o sea, sabemos que no todos los libros son históricos tal cual, pero muchos sí. Entonces muchas de las cosas que pasan ahí sí
se ha descubierto que ha pasado, que todo lo que se menciona han ocurrido. Entonces, y fuera de la Biblia, personas, historiadores que han demostrado que Jesús sí existió. Exactamente, amorcito. Y también, pues, contra los herejes, o sea, los que no creen en todas las verdades católicas, que no creen en nada, vamos a demostrarles que la religión católica es verdadera y tiene cabeza, que hay que obedecer en todas las cosas. Sí. ¿Qué es la verdadera? Sí. Con estos argumentos que les vamos a decir, podemos responder a esas personas que nos cuestionan, sí. que a veces nos atacan o se burlan. Exacto. Pues es que somos objeto de burla, pues ¿por qué será? Porque siempre atacan a la religión católica y no andan diciendo nada a los cristianos, o que dicen, pues los cristianos, evangelistas, todo eso. ¿Por qué casi no los atacan? Pues porque no es la verdadera. No es la verdadera. Solo. ¿Y cuando un católico anda atacando a las religiones? Sí, exacto. De que lo hay, bueno, a lo mejor sí lo hay católicos ahí, pero son una minoría. Es más fácil o más común conocer a cristianos, evangélicos y todo eso que atacan a la religión católica. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué ellos nos tienen tanta envidia? Sí, porque saben que es la verdadera. Y aparte uno ataca si ellos nos atacan. ¿Cómo se dice? Si nos atacan en cuanto a ofender a nuestra Madre Santísima, a nuestro Padre Dios, pues ¿quién no se va a enojar? ¿No? Es mi papá, es mi mamá. ¿Cómo no me voy a enojar? Exacto. Estás ofendiendo. Tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados y la boca callada. Sí, pues sí. ¿Verdad? Es exacto. O sea, ya ofender a nuestras creencias, todo eso, pues ya es... Eso ya es otra cosa. O sea, si quieres ponerte en un debate, pero formal sin ofender, se puede hacer. Sin problema. Claro que sí. Pero si no, pues tú crees lo que tú crees y yo creo lo que yo creo y se respeta. Ya está ahí, está bien. Sin ya criticar, Dios, esperando que Dios toque el corazón de esa persona, se convierta y se dé cuenta que estaba por un mal camino. Entonces, pero bueno, ya será cuestión de esa persona. Bueno, entonces vamos a ver cómo sabemos que la religión es verdadera y divina. Nuestra religión, la Iglesia Católica. Exacto, sí. Entonces, primero, como habías mencionado, te dije que te habías adelantado, que la fundó Dios, que se cumplen todas las profecías en Jesús. La fundó Dios, entonces es divina. Sí. Porque no la fundó ningún hombre como otras sectas. Sí, que la fundó el profeta no sé qué, que vivió hace 100 años. Pues sí, exacto. 50 años, no sé. Y después, unos añitos más, y ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda de que existió esa secta. Eran apenas un grupito ahí y murió. Y recordemos que lo menciona en la Sagrada Escritura, que el mal no prevalecerá sobre ella. Y fíjense, ya casi 2000 años de la religión católica y aquí seguimos, ahí de pie, echándole ganas. Eso demuestra que porque las cosas divinas no se destruyen. Entonces por eso no se ha destruido, porque es divina, porque viene de Dios. Ahí comprobamos que viene de Dios, porque las cosas divinas nunca se van a destruir. Sí, pues sí. Las cosas que vienen de Dios, bueno, eso es otro punto. Otra, que los milagros lo prueban, que es verdadera y divina. Vamos a explicar después por qué. El hecho de que Cristo resucitó significa que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Tiene poder de la existencia humana. Exacto. Entonces se ve que es verdad, que es divina, pues. Sí. Exacto. O sea, ¿quién tiene aquí poder sobre la vida y la muerte? Nadie. A ver, resucita tu mamá, tu papá, tu hermano que acaban de morir, pues no. Pues no. Tú puedes interceder. Pues. Para ver si el Señor lo resucita. Pero uno resucitarlo no puede. Uno no puede hacer eso. Y él, que ya dijo, o sea, imagínense. Si hace una persona, dice, voy a hacer esto, y lo hace sus milagros, y cada que él quiere hacer los milagros, y tal cual los milagros que quiere hacer, se hace, eso ya habla de algo importante, ya habla sobre Dios, porque Dios es el único que puede gobernar toda la naturaleza, visible e invisible. Entonces los milagros que se hacen, que se prueban, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Exactamente. Otra razón por la que es divina y verdadera
es que las profecías que él mismo dijo se cumplieron. Como lo que lo van a matar, lo van a despreciar y al tercer día va a resucitar. Le dijo a San Pedro: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Esas cosas, esas profecías, todo Entonces eso. son profecías, pero fíjate, esto es porque conoce cosas que están dentro de la libertad del ser humano. Porque uno no puede conocer lo que va a hacer esa persona. No, yo puedo suponer. Si yo te digo esto, pues a lo mejor lo haces, a lo mejor no, pero uno no supone la voluntad. O más o menos lo que está haciendo es, lo está haciendo por esta cosa, o lo está haciendo por esta otra cosa. Uno puede darse la idea, le puede atinar, sí. Pero no necesariamente fue porque tú lo dijiste. Uno sabe que no piensa que a lo mejor siento que por lo que está haciendo va por este camino. Pero quién sabe, a lo mejor resulta otra cosa y no pasa nada. Pero no se hace la voluntad de uno. Ajá, el saber que por ejemplo, decirle, tú me vas a negar. Espérate, en 1 hora me vas a negar. Ajá. Y él, ay, sí, y lo hace. Exacto. A menos de que ya lo hayas preparado todo. Sí, pero ¿quién sabe? Ajá. Eso pues solo Dios. Ajá, y quién sabe si la persona te niega o no. Entonces, a lo mejor, a menos de que todo sea un acto que ya hayas puesto con todas las personas, de que vaya a pasar de una manera, pues sí, pero si no. Sí, pues es que solo Dios sabía, porque si tenía que cumplir esa profecía. Exacto. O sea, por eso sabía, esto va a pasar y va a pasar. Entonces, bueno. También que la iglesia cristiana se haya establecido de una manera fuera de lo común, que se haya esparcido tan rápido por todo el mundo, porque en todo el mundo están cristianos católicos. Aún así, en ese país abunda el budismo, el hinduismo, pero hay católicos. A lo mejor no es la mayoría, pero sí la minoría. Y en todos lados, o sea, están esparcidos. Sí, por todo el mundo. Todos están así. Eso también es importante. O sea, continuamos, o sea, el mal no prevalecerá en ella, o sea, va a avanzar y pues el mal no puede detener nuestra religión. Sí, porque ha habido ataques, ha habido mártires, ha habido que hemos luchado, pero aún así permanece. ¿Por qué? Porque es divina, lo divino no se destruye. Exacto. Así tal cual. Bueno, otro punto es que la fidelidad y la muerte de los mártires que hay en nuestros días, ¿no? Que dan la vida por alguien sin dudarlo. Esto es una iniciativa divina. O sea, el Espíritu Santo es el que los impulsa a morir. ¿Quién muere por alguien? O sea, así que nomás murió, vino, hizo milagro y murió y ya no se sabe nada. No, pues no. Es como mencionábamos, o sea, a lo mejor la persona que no sé, que hizo una pintura muy bonita o hizo una escultura muy hermosa y lo recordamos y decimos, pues uno lo recuerda y dice, qué padre dibujó, qué padre pintó, qué padre hizo esta escultura, qué padre música, qué padre todo, ¿no? Entonces, una persona, pues llega a pensar eso, pero imagínate, yo no me imagino a nadie que diga, ¿sabes qué? Te vamos a matar si dices que, no sé, cualquier artista no es el mejor. Yo lo digo, o sea, yo digo, no, sabes que no es el mejor y ya, o sea, a mí no me importa. A nadie se va a matar, nadie me va a dejar, no. Yo porque creo que este artista es el mejor, entonces mátenme porque yo considero eso. No, nadie lo va a hacer, nadie lo hace. Y ahora preguntémonos, ¿por qué por Cristo sí lo hace? ¿Por qué por Jesús sí lo hace la gente? ¿Por qué por Él sí? Son indicios que nos ayudan a entender que Él es Dios. Exactamente, es la gracia que ellos tienen. El amor que nosotros tenemos a Jesús. Porque lo conocen. Exacto. Y saben quién es. Entonces, bueno, otro punto son los frutos admirables producidos por el cristianismo. Las conversiones radicales, lo que yo he dicho. Las conversiones que hay. San Pablo. No sé si ustedes sepan, hace poco hubo una noticia de una actriz pornográfica en la cual fue convertida al cristianismo y de tener mucho dinero, porque sabemos que esa industria que daña a las personas, esa industria, ganas mucho dinero. Sí, pues entonces, está al día. Está al día. Entonces, imagínense dejar todo eso, todo ese dinero, los lujos, tener a los hombres que quiere. ¿Para qué? Para terminar vendiendo rosarios. Y de eso vive.
Y es una conversión radical que nuestra Madre Santísima infundó sus gracias en ella. Se confesó, se bautizó y comulgó, usa velo, se viste decentemente. O sea, imagínense, o sea, y es difícil. Yo creo que fue para ella difícil dejar toda esa vida de pecado que la hacía infeliz, porque todo pecado te lleve. Sí, ¿no? Y sorprendente pensar todo eso. Las personas que la conocían y de repente ver esa transformación, pues dices, o sea, primero ni te la cree. Uno no se la cree, pues, como de las personas que dicen, yo no voy a tomar. Llevan una semana y vuelven a tomar. Si tú piensas que va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, pero no, o sea, ese fervor que tiene hacia nuestra Madre Santísima y seguir el camino y luchar por, es sorprendente. Es algo que a lo mejor a muchos pues no les pasa porque normalmente hay muchas personas que somos católicos y tratamos de seguir el camino de Dios y pues no hay una gran conversión, pero personas que se convirtieron mucho pues dan ese testimonio de que Jesús, del catolicismo, el cristianismo es sorprendente, o sea, está ahí Dios, o sea, es un cambio, da un cambio y solamente sabemos que Él puede hacer ese cambio. Siempre y cuando te dejes, o sea, siempre y cuando le abres el corazón, porque Dios te da la gracia, tienes que abrir tu corazón. Así Dios, ahí está el beato Carlo Acutis. También un joven, un santo que va a ser santo millennial, o sea, del internet. Exacto. Va a ser nuestro santo, es increíble, y él tenía la gracia desde pequeño. Sí. Entonces, es sorprendente todo lo que podemos encontrar. Conversiones, muchas. Pues ahí está San Mateo. San Mateo también, el Mateo también. Recaudador de impuestos, o sea. Y una parabolita y vámonos. Sí, o sea. Al bolsillo se lo dio. Pero es porque dejas, hombre. Sí, pues sí. Sí, o sea, ¿cuántas conversiones no ha habido? Y habrá, seguirá habiendo nuestros dioses. Sí, pues sí, o sea, la palabra de Dios es tan importante, tanto que miren, acá la tengo. Exactamente a la mano, porque luego vamos a hablar de eso. Bueno, también otro punto es la excelencia divina de la doctrina de Cristo, que hace amarse a los hombres y produce esa paz. Porque a nosotros nos produce una paz seguir a Jesús, aunque es difícil. Pero en los momentos de dificultad, Dios te da la gracia de esa paz en medio de la tormenta, ¿no? Sí, te da esa paz, ese sentirte feliz, es todo eso. Es sorprendente, muchas veces pues hemos pasado por eso, o situaciones donde pensamos, ya no lo hicimos aquí, ya estamos desesperados, no nos alcanza para esto, no tenemos para esto otro, no, que ya hice esto otra vez, ya no puedo salir de aquí, vamos a la reconciliación, o nos acercamos al Santísimo Sacramento y salimos renovados, salimos diferentes, una actitud diferente, una mentalidad diferente, o sea, totalmente transformados, y eso ¿quién lo puede dar? Yo me puedo acercar a cualquier persona y a lo mejor me da un consejo, pero a lo mejor sí, pero posiblemente, voy a seguir yo igual hasta que no vea qué puedo hacer o no sé. Todos te pueden dar unas palabras de aliento, pero ¿quién te transforma? ¿Quién te llena? ¿Quién te cambia tu mentalidad, tu forma de ver las cosas? Pues casi, o sea, a menos de que Dios esté tocando a esa persona. Y casi siempre va a ser yendo a la misa, acercándote a las cosas divinas. Exactamente. Bueno, Mosito. Entonces vamos con el siguiente tema, que es Jesús es el verdadero Mesías. ¿Cómo lo puedo probar? Exacto. Que Jesús es el verdadero Mesías. Enviado por Dios. Enviado por Dios. Bueno, sabemos que Jesús es el Salvador prometido, el Redentor, el Emmanuel, Dios con nosotros. En Jesús, como ya lo habíamos dicho al principio, se cumplieron todas las profecías. Entonces por eso podemos decir que es el Mesías. Vamos a ver ciertas citas bíblicas para que vean que nosotros no lo sacamos así inventado. Del bolsillo, de la manga. Si ustedes pueden ver en diferentes libros del Antiguo Testamento, vienen las profecías que se cumplieron. Y racionalmente pues están, como dices tú, hay pruebas. Exacto. De que existió nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo se cumplieron estas profecías. Primeramente vamos a ver en Génesis capítulo 3 versículo 15. Aquí nos dice que Jesús promete
un redentor que junto con él aplastará la cabeza, junto con la Santísima Virgen María, pues junto con la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí. Dice, en Génesis capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. ¿De qué lo menciona? Sí, él y su descendencia. ¿Quién es la descendencia de nuestra Madre Santísima? Jesús. Jesucristo. Ahí está una profecía que se está cumpliendo. Okay. Vamos con la otra. Jacob, su cuarto hijo, Judá. Recordemos que Jacob también se llamaba Israel, y cambió el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él tuvo a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. Entonces, en una de esas 12 tribus fue Judá, se llamaba Judá, no sé si ustedes lo recuerden, y él profetiza que va a venir el Mesías de su linaje, del rey David, donde lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10. ¿Tú lo puedes leer, por favor? Sí. Dice aquí. El cetro, Génesis capítulo 49, versículo 10. El cetro no se aparta de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece, a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, pues ahí menciona que van a ser alguien, ¿no? Ajá, ahí dice tal cual, ¿no? Sí, y estamos ahorita en el Génesis. Estamos, fíjense, desde el Génesis. Vamos con el profeta Daniel. Capítulo 9, versículo del 20 en adelante. Uh-huh. Él, el arcángel Gabriel le comunica al profeta Daniel la venida del Mesías. Aquí van a mencionar en esta cita bíblica en semanas, pero para los judíos, ¿cómo se traduce la semana en la Sagrada Escritura? Se traducen en años. Entonces no vamos a pensar, perdón, se me cayó una hoja, no vamos a pensar en las semanas tal cual como nosotros, sino son años. Entonces, capítulo 9, Daniel, capítulo 9, versículo 20 en adelante. Ok, dice las 70 semanas. Yo hablaba todavía, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, en favor de la montaña santa de mi Dios. Yo hablaba todavía en oración cuando Gabriel, ese hombre el que había visto al comienzo de la visión, se acercó a mí en rápido vuelo a la hora de la ofrenda de la tarde. Él me instruyó y me habló diciendo: Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Cuando tú comenzabas tus súplicas, salió una palabra, y yo he venido a anunciártela, porque tú eres objeto de predilección. Discierne la palabra y entiende la visión. 70 semanas han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y al profeta, y para ungir al santo de los santos. Tienes que saber y comprender esto. Desde que salió la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que aparezca un jefe ungido, pasarán 7 semanas. Luego, durante 72 semanas, ella será reconstruida con la plaza y el foso, pero en tiempos de angustia. Y después de 72 semanas, será suprimido un ungido inocente. En la ciudad y en el lugar santo harán estragos el pueblo de un jefe invasor. Pero su fin sobrevendrá en un cataclismo, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. Él implora una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre un altar del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Pues aquí está otra profecía del Mesías que se cumplió. Fíjense en el profeta Daniel, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos. Todo esto que estamos leyendo, pues pasó. O sea, son cosas que nos referencian a Jesús. Ajá, sí, como si hoy dijeran una profecía de algo. No sé. Va a venir la Santísima Virgen María una semana. Y se cumple, pues es una profecía, ¿no? Y que es verdad. Entonces vamos con el profeta Isaías, que anuncia el Mesías que debía de nacer de una virgen. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Isaías capítulo 7, versículos 14. Versículo 14. Aquí está. Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará luz a un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Ya no vamos a ir. Ahí está otra profecía de nuestra Madre Santísima, que va a concebir un hijo a través del Espíritu Santo y le pondrá Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, en Miqueas, casi no se habla de ese libro. Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 3, nos dice que el Mesías va a nacer en Belén. Fíjense, o sea, vamos recapitulando de varios libros del Antiguo Testamento. Y todo esto pasó en el Nuevo Testamento. Entonces, Miqueas. Voy. ¿Capítulo qué? 5, versículo del 1 al 3. Y tú, Belén, Efretá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverán junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Pues es que todo va, podemos leer cualquier evangelio y nos vamos a dar cuenta que lo que nos está diciendo aquí es lo que pasa en ese evangelio. Por eso cuando leemos la Sagrada Escritura tenemos que leer, se empieza del Nuevo para entender el Antiguo. Sí. Y se va así. Entender las profecías. Entender las profecías con el Nuevo y compararlo, lo podemos comparar. Ay, sí es cierto, sí pasó esto. Sí. O sea, comparar esas profecías. Entonces, vamos con Isaías capítulo 9, versículo 6. No sé si lo pongo ahí, ¿no? Sí, está nomás. De un lado a otro. ¿Capítulo qué? 9. Ajá, ¿versículo qué? Versículo 6. Okay. Dice: Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin, para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá, por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí perdón. Sí, no, yo siento que vamos a seguir con esto, vamos a darles todavía más citas donde podamos verlo, pero nos vamos dando cuenta, vamos entendiendo, y estas son de las cosas que nos hacen amar la palabra de Dios, encontrar todo esto y amar a Jesús. Todo esto nos hace amar más a Jesús, a entender, a comprender que pues Él es nuestro Dios. Muchas veces lo decimos, pero no lo creemos. Todo el mundo puede decir, yo creo que Jesús es Dios, pero en realidad no lo cree, no lo siente. Entonces, y muchas veces no lo necesitan, toman como un Dios a su manera. Entonces cuando están en un apuro, llegan y dicen, Dios, ayúdame esto. Sí. Pero ya después de que les pasa esa tormenta, ya estoy viendo a Dios, nunca van a misa, nunca lo adoran, nunca lo alaban, nunca lo piensan. Entonces, y si Dios no responde, pues Dios es malo.
Dios no existe. Exacto. Cuando no es así, porque pues lo justo es que siempre estemos en las buenas y en las malas con Él. Sí, pues ¿a quién le gusta? Pregunta. ¿A quién le gusta a uno de nosotros que siempre nos acerquen para pedirnos algo? Nomás se nos acerquen para pedirnos algo. O sea, nadie, medianamente nosotros mismos nos sentimos mal. Decimos, ay, voy a andar ayudando, no quiero estar haciendo esto. Porque nos sentimos mal. Muchas veces actuamos como lo carnal que somos. Que él haga sus broncas, que él haga esto. En realidad no deberíamos de actuar así, pero muchas veces lo hacemos por eso, por el sentimiento que nos da el que nomás se acerquen a nosotros para pedirnos cosas, para estar con todo eso. Entonces, o sea, no es igual, pero si nosotros nos sentimos así, pues entonces, ¿por qué nosotros nos acercamos así a Dios? Dios siempre nos va a responder, porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Pero si a nosotros nos molesta que nos traten así, ¿por qué nosotros tratar así a Dios? Entonces, pues no hay que hacer lo que a uno no le gusta que hagan. Entonces es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Y recordaremos que, bueno, estamos pensando, Dios no es vengativo. Entonces, si nosotros nunca le hacemos caso y algún día nos acercamos, Dios nos va a recibir siempre con los brazos abiertos. No es como nosotros, que somos vengativos o que decimos, ay, pues nomás mira los que me necesitas, yo no te hago caso. Pero Dios también es justo. Sí. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Espera, quiero ver tu corazón, transformar tu corazón. A lo mejor no te lo cumplo para que te des cuenta que primero tienes que cambiar tu corazón, tu vida para acercarte a mí. Puede ser eso. Dios siempre nos va a decir eso, pero pues ya es cuestión de nosotros que lo entendamos, que tenemos que cambiar nuestra vida y de aceptarlo. Porque pues Él no lo va a decir, pero si no lo aceptamos vamos a decir que somos mal. Exactamente. Y lo que iba es que ese capítulo de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos dice también que es príncipe de la paz. Entonces eso es lo que vamos, por eso siempre lo necesitamos, porque necesitamos paz en este mundo. Que hay muchas tribulaciones, que sufrimos, que nos caemos, que nos levantamos, que hay momentos felices, momentos tristes, momentos de desesperación. Entonces el príncipe de la paz ahí nos dice. Sí. Bueno, también en Isaías capítulo 53 los vamos a leer y de tarea les vamos a dejar que lean el Salmo 22. Ahí el rey David describe la pasión de Cristo. Léanlo detenidamente en sus casas. ¿El profeta David? El profeta David. Entonces, el rey David. Sí, no, pero profeta porque profetizó. Sí, profetizó en ese momento por inspiración del Espíritu Santo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo, medítenlo y van a ver que es la pasión de Cristo, tal cual. No es un salmo largo, así que se los dejamos, pero vamos a leer Isaías capítulo 53, que ahí nos relata el varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Fíjense nomás, está muy bonito. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como el que ante quien se aparta del rostro, tan despreciado que no lo tuvimos por nada, pero Él soportaba nuestro sufrimiento y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda. Ante
ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? ¿Por qué fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo? Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia, ni había engañado en su boca. Ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expulsó su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos. Imagínate, esa que intercedía en favor de los culpables. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, o sea, qué amor tan grande. Yo quién sabe si lo podría hacer. Imagínate los que te crucificaron, te apedrearon, te escupieron y todavía perdónalos, justificarlos ante el Padre. O sea, nuestro Señor Jesucristo es un intercesor también, igual que nuestra Madre Santísima, muy grande, intercede ante el Padre Dios por nosotros. Imagínate nomás. O sea, otro ya lo hubiera blasfemado. Padre, ándale, avienta un rayo y extermina. O él, que es Dios, ya, vámonos, que ahorita. Pues no de hecho dicen que fue la última gran tentación, ¿no? Que hizo el demonio a Jesús. Si tú eres el verdadero Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Fue la última gran tentación. Porque él pudo haberlo hecho. Sí, claro, o sea, porque todo lo que hemos leído, o todas estas profecías, se cumplieron. Y se cumplieron en él. Y él, entonces ahí descubrimos que él es Dios. Jesús. También por la obediencia, ¿no? De él hacia el Padre. Sí. Entonces todo esto, y aún así él dijo no. Aún él así cumplió todas las profecías que estaban escritas. Sí, porque imagínense, él quiso, o sea, siendo Dios, fue muy humilde. Y quiso pasar todos los sufrimientos que ustedes y nosotros hemos pasado o vamos a pasar. Pérdida, traición, llorar, la muerte de un ser querido. Todo eso ha pasado nuestro Señor Jesucristo por nosotros para comprendernos y cargar con nosotros la cruz. Exacto. Él siendo Dios tan humilde y nosotros que no somos nada, que a lo mejor ya mañana ya ¿qué quedamos? A lo mejor alcanzamos a subir el video y un día después ya no estamos aquí. Y bien egoístas y bien envidiosos. Y sí, él siendo Dios, sí, o sea, sí. Y él también, cuando sufrió todo eso, también sufrió lo que a veces decimos, Dios, aparte de mí este cáliz. Nosotros decimos, Dios, aparte de mí este sufrimiento. Exacto. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exacto. O sea, él le pidió, pero dijo, bueno, está bien, Dios, si tú lo quieres para gloria tuya, lo voy a hacer. Exacto. Así nosotros tenemos que decir. ¿Lo quieres, Padre? De que aparte de mí este cáliz, este sufrimiento, esta enfermedad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si es sabemos que Dios hace las cosas para el bien de quien lo ama. Exacto. Entonces, si nosotros lo amamos, seguimos sus mandamientos y tenemos sufrimientos, pues sabemos que es para bien de nuestra alma. Exacto. Entonces, todo sucede por algo. Entonces se cumplieron todas estas cosas que hemos leído. Y entonces vienen todas del Antiguo Testamento. Se cumplieron pues, en el Nuevo Testamento. Sí. Entonces, otra cosa que comprueba la divinidad de Cristo son sus milagros. Y de la religión, porque solo Dios puede obrar milagros. O sea, imagínense nomás. Aquí vamos a hablar un poquito
de los milagros, porque también el demonio actúa. Sí. Entonces, ¿cómo distinguirlos? El padre Carlos Spam dice esto: el demonio realiza prodigios, no milagros. Uh-huh. Porque aquí los brujos y eso hacen cosas, ¿no? Decimos, no manches, hizo esto y se cumplió. Ok, pero hace prodigios, no milagros. El demonio puede mover objetos a velocidad que el ojo humano no capta. O sea, cuando decimos, es que se apareció tal cosa, Fulanita dijo que se iba a aparecer tal cosa y se apareció. Pero se aparece porque el demonio lo trae de algún lado, rapidísimo, y lo aparece. Sí. Entonces, pero no es que se haya aparecido, que lo haya creado, porque solo Dios puede crear sí, lo que has dicho. Sí, o sea, exacto, o sea, como lo consideramos, el Padre Creador. Si el enemigo también pudiera crear, entonces, ¿quién sería Dios? Exactamente, entonces, el demonio no crea las cosas, sino la transporta las cosas. Bueno, amorcito, también, bueno, ya que vimos que todas las profecías se cumplen, en estas citas bíblicas que hemos leído, bueno, dice que los milagros comprueban la divinidad de Cristo. Sí, todos son milagros. Y de la religión también, que es divina, porque la creó Dios. Y la creó Cristo, la creó Jesús. La creó Jesús, que es el mismo Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y solo Él puede obrar milagros. Exacto. Porque aquí lo que dice el padre Spam, dice que el demonio realiza prodigios, pero no milagros. Que vemos, pues la que lee las cartas, buenísima para... buenísima para atinarle, me desató sepa qué cosas, dice brujería tal cosa, pero el demonio obviamente tiene poder aquí en la tierra. Sabemos que tiene poder, pero no más que Dios. Entonces hace prodigios, no va a hacer milagros. El demonio puede mover objetos a una velocidad que el ojo humano no capta. Exacto. Por eso decimos, ¿por qué apareció? Decía el padre Spam, ¿no? Que una vez en un exorcismo, pues se vio que apareció una cosa, ¿no? Sí. Pero se dieron cuenta, creo que era una manija, o no me acuerdo, no sé si tú recuerdas. Un clavo. Un clavo. Porque, porque en los exorcismos hay personas que sacan clavos de su boca, como los de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dieron cuenta que ese clavo era de una puerta, ¿no? Algo así, que estaba allá. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo, si Él lo hiciera, por decir, un milagro de esos, pues Él lo aparece, ¿no? No lo va a sacar de algún lado. Lo crea. Entonces el demonio lo trajo, pero obviamente uno no lo ve porque el ojo humano no alcanza a captar esa velocidad, ¿no? Que ellos tienen. Entonces nuestro Señor Jesucristo puede crear cosas, que es el mismo Dios, y el demonio transporta las cosas. Exacto. No puede tener ese poder creador que nosotros le otorgamos a Padre Dios, no puede tenerlo, sino pues Padre Dios quería, o sea, sería igual a... Exactamente. Entonces, también el demonio no puede suspender la gravedad y Dios sí. Esa es otra diferencia, que darnos cuenta, ¿no? Puede mandar a la materia, ¿no? Puede mandar a la materia. Bueno. Si el demonio hace que algo flote, o sea, es él mismo el que lo está sosteniendo. Que solamente pues no lo vemos. Pero no lo vemos. Él está ahí. Él está ahí presente. Y Dios no. Dios puede controlar la gravedad, lo que has dicho. La naturaleza. Dios puede controlar todo, ¿no? Entonces, un ejemplo es el milagro de las bodas de Cana, que el agua lo convirtió en vino. Humanamente eso no se puede hacer. Pues eso ya es una creación que Dios hizo. Exacto, es algo, una transformación. Entonces, que el único que lo puede hacer es Dios, nuestro Dios. Y si Cristo lo puede hacer, ahí estamos viendo, o sea ya después de todo esto, todos los milagros y todo lo que pasa, como ya descubrimos que Cristo es Dios, Jesús es Dios, entonces pues todo lo que viene de Él es de Dios. Entonces todo esto es necesario, todos estos argumentos para que podamos entender un poco más a Jesús y comprender por qué Él es nuestro Dios o por qué Él es Dios. Así demostramos que Cristo es Dios. Sí, basándonos Mesías, en la palabra de Dios. Basándonos en la palabra de Dios, exactamente. El Mesías, el llamado el Hijo de Dios, ahí mismo lo mencionaba.
Entonces, por los milagros que hizo, por sus enseñanzas, sus parábolas, todo lo que hizo. Sí, todo lo que hizo, pero tiene un motivo, o sea, tuvo un porqué. Y por eso sus palabras, o sea, las sentimos presentes en nuestra vida. Sí, porque Él dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces la palabra nunca va a pasar de moda. O sea, eso, ustedes lean la Biblia y ahí van a encontrar todo lo que necesitan en su vida. Todo. O sea, es impresionante cómo uno puede encontrar cosas que habla sobre el divorcio, sobre cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, buen hombre, cuidado con los amigos que engañan. Exacto, o sea, todo te provee, hasta un engaño, una infidelidad. Ajá. Sí, o sea, todo viene ahí, todo de cómo pueden originarse todas estas cosas, viene ahí. Entonces, es tan interesante cuando uno ya se pone a leer la Biblia detalladamente, viendo todo lo que contiene, y a uno le cambia la vida, le cambia la manera de pensar, porque ya no está viendo las cosas de una manera como normalmente lo veíamos. Ahí tenemos muchas respuestas, ahí tenemos muchas cosas que nos ayudan a mejorar nuestro vivir y nuestro caminar. Es importante acercarnos, porque todo lo que dijimos fue basado en la palabra de Dios. Todos los argumentos son basados ahí. Igual que Jesús le hizo cuando tuvo tentaciones en el desierto contra el enemigo, contra el demonio. Habló con la palabra de Dios. También ahí está escrito que no solo de pan vive el hombre, y todo eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues simplemente continuemos leyéndola, continuemos nutriéndonos de ella, y para poder ser unos católicos más fervorosos, más valientes y con una fe más firme. Sí, esperemos que les haya gustado este tema. Y pues este conocimiento nos ayuda a responder a personas que a lo mejor tienen duda de por qué Cristo es Dios, por qué lo consideramos que es Dios, en el que creemos nuestra religión católica. Ya tenemos algunas, los cristianos, en qué creemos los cristianos, nuestra religión, de dónde viene nuestra religión, etcétera, ¿no? Y bueno, todo lo que les dijimos, y aparte una experiencia que el padre Carlos Spam, que es exorcista, pues él dice, él ha hablado con los demonios, entonces él sabe, tiene experiencia, entonces él sabe cómo se maneja este asunto, él tiene mucho más conocimiento. Bueno, pues esperemos que les haya gustado, que nos hayamos dado a entender, que el Espíritu Santo les haya dado sabiduría para entendernos y nosotros también para explicarles. Y pues esperen próximos videos de nuevos temas, del canto, la adoración, y también vamos a tener un próximo video en el cual vamos a decir nuestro testimonio. ¿Por qué estamos aquí haciendo esto? ¿Por qué somos quienes somos? Que no somos perfectos, pero vamos en ese camino hacia la santidad. Porque yo no sé tú, Espíritu, pero yo sí quiero ser santo. Sí, pues creo que todos los que estamos viendo este video es porque estamos buscando algo, buscando acercarnos a Dios, comprenderlo y amarlo. Exactamente, aunque suene raro, no es que es imposible ser santo, pero no, nada es imposible para Dios. Solo sí, es imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos santifica, vamos a poder lograrlo. Bueno, entonces Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.